Hola amigos, seguimos con nuestro estudio de estado gaseoso, esta vez proponiendo un problema muy interesante. Veamos. Se tiene 15 litros de gas a 27 grados Celsius y 8 atmósferas de presión. Este gas se comprime isotérmicamente, luego se calienta isobáricamente y finalmente se expande isotérmicamente, hasta que su volumen sean los 2/3 del volumen inicial, que es de 15 litros. Me piden calcular la presión final en atmósferas. De aquí de lo que podemos leer, hay tres etapas en la resolución de este problema. Primero, la compresión isotérmica. Vamos a indicar aquí en el gráfico una primera etapa, la compresión isotérmica. Entra un volumen de gas de 15 litros a una temperatura de 27 grados Celsius, que bien sabemos, al sumarle 273 nos da como resultado 300 Kelvin de temperatura absoluta. Y a una presión inicial, una presión 1 de 8 atmósferas. Si se comprime isotérmicamente, eso implica que la temperatura va a ser constante. Isotérmico, iso de igual, termos de temperatura, significa que no va a cambiar. Y esta temperatura de salida, vamos a denominar de temperatura 2, va a ser igual de 300 Kelvin. Esta compresión se efectúa hasta que la presión es de 15 atmósferas, es decir, voy a tener una presión 2 de 15 atmósferas. Tengo que calcular cuál es el volumen de salida de este proceso de compresión isotérmica. Vamos a denominarle a ese volumen de salida volumen 2 y que estará expresado en litros. Y para eso pues vamos a aplicar esta ley combinada de los gases, la de la fórmula que tenemos aquí a la derecha, y como el proceso es isotérmico, significa que los denominadores temperatura se eliminan porque son iguales, se simplifican, y la ecuación va a quedar de la siguiente manera. Presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Como lo que deseo saber es el volumen 2, pues hago el despeje de la fórmula, y dicho despeje me va a quedar de la siguiente manera. Presión 1 por volumen 1 dividido esto entre presión 2. Reemplazamos los datos. La presión 1, 8 atmósferas, por el volumen 1, que es 15 litros. Eso dividimos entre la presión 2, que es de 15 atmósferas, y como resultado tenemos un volumen de salida de ese proceso de 8 litros. La unidad litro se mantiene. Entonces aquí yo tengo un volumen de salida de 8 litros. En nuestro segundo proceso va a haber un calentamiento isobárico. Eso implica que no va a cambiar la presión, y la presión de salida de este segundo proceso, a la que le vamos a denominar presión 3, va a ser de 15 atmósferas igualmente. Y la temperatura de salida de este proceso o de este calentamiento isobárico es de 87 grados Celsius. Vamos a denominarle temperatura 3. Estos 87 grados Celsius, que es la corriente de salida de este calentamiento isobárico, 87, al convertirlo a temperatura absoluta, sumándole 273, me produce una temperatura de 360 Kelvin. Con esos datos tendremos que calcular el volumen de salida, vamos a denominarle a ese volumen 3. Utilizamos la misma ley combinada, pero considerando de que ahora es la presión la que se mantiene constante, eso significa que ahora será esta presión 1 y esta presión 2 la que se eliminen. Y por lo tanto la fórmula me va a quedar
volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a volumen 2 sobre temperatura 2, pero poniéndoles los subíndices correspondientes. En este caso hablaremos de volumen 2 sobre temperatura 2 es igual a volumen 3, que es la incógnita, en este paso sobre temperatura 3. Despejamos volumen 3 y eso será igual a volumen 2 por temperatura 3 sobre temperatura 2. Reemplazamos los datos y tenemos que el volumen 2 es 8 litros, la temperatura 3, 360 Kelvin, eso dividimos entre la temperatura 2 que es 300 Kelvin y nos produce un volumen de salida de esa etapa que corresponde a un valor de 9,6 litros, haciendo la operación, pues, ¿no? 9,6 litros. Temperaturas en Kelvin hacen que se elimine esa unidad. 8 por 360 dividido para 300 es 9,6 y ese será nuestro volumen de salida en esta etapa. Anotemos aquí 9,6 litros. Ahora, la última etapa es una expansión. Es una expansión isotérmica y ya sabemos, un proceso isotérmico es aquel en el que la temperatura no cambia, es constante, por lo tanto, esta temperatura de salida vamos a denominarla temperatura 4, igual será de 360 Kelvin. El volumen de salida serán los 2/3, es decir, este volumen 4 serán los 2/3 del volumen inicial que era 15 y los 2/3 de 15 corresponden a 10 litros. Entonces será el volumen de salida. Hay que calcular la presión final, es decir, la presión 4, la presión de salida de este tercer proceso. Como ahora el proceso es isotérmico, pues será la temperatura la que se mantiene constante y en esta parte del proceso trabajamos con la fórmula presión 1 volumen 1 es igual a presión 2 volumen 2, pero para esta etapa el estado inicial será el de la presión 3 y volumen 3 y eso será al producto de la presión 4 por volumen 4, despejo la presión 4 y eso será igual a presión 3 por volumen 3 sobre volumen 4. Reemplazamos los datos. La presión 3 es de 15 atmósferas. Multiplicamos por el volumen 3, que es de 9,6 litros. Y esto vamos a dividir entre el volumen 4, que es de 10 litros. Y al efectuar la operación, obtengo como presión final de salida 14,4 atmósferas por la unidad que me queda, que es la respuesta final que yo andaba buscando. 14,4 atmósferas. Ahí está entonces la solución que yo necesitaba encontrar para este proceso. Nada más, nos vemos en una próxima ocasión. Gracias por la atención.